¿Qué tal? Les saluda Solución Binaria y vamos a ver un nuevo video que es el tema de unidad de estado sólido o también conocido como SSD. Vamos a empezar en primer lugar con la definición, con qué es esto de un SSD. Las unidades de estado sólido o SSD, por sus siglas en inglés que es Solid State Drive, son una alternativa a los discos duros que habíamos visto anteriormente. Recuerdas que los discos duros que habíamos visto en el video anterior, estos trabajaban a base de platillos y almacenaban la información de forma magnética, ¿ok? Estos SSD no lo van a hacer de esta forma. La gran diferencia es que mientras los discos duros, que como te estaba diciendo, utilizan componentes mecánicos que se mueven, como estábamos viendo ahí, que giraban en unas ciertas revoluciones por minuto, también tenían lo que eran los brazos que eran para que puedan guardar y almacenar información, y los discos que giraban. Las SSD, bien, almacenan los archivos en microchips, bien, es decir que esta imagen que nosotros vemos aquí, que es un SSD y un SSD de tipo M.2, almacenan la información de forma ya electrónica, bien, con microchips insertados, bien, soldados en la placa base que tienen ellos, ¿ok? Así, de esta forma lo almacenan, ya no necesitan de componentes mecánicos como los discos duros. Entonces lo almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Esa es la diferencia que tienen los SSD con los discos duros. Ahora, tú puedes tener bien una computadora que solamente tenga disco duro, que es normal. Obviamente, la ventaja que te trae el SSD es que es mucho más rápido. Bien, entonces tú puedes tener una computadora con solamente disco duro, que es completamente normal, pero vas a estar trabajando un poco más lento. También puedes tener una computadora que solamente tenga SSD, bien, que también es normal, y vas a trabajar mucho más rápido. La desventaja en esto es el precio, ya que la SSD tiene un precio más alto que un disco duro. Entonces lo normal es que tú tengas o veas una computadora que tenga SSD, donde va a guardar el sistema operativo, ya que el SSD trabaja mucho más rápido. Entonces cuando tú estés utilizando tu sistema operativo y guardes los programas dentro de tu SSD, lo vas a poder ejecutar más rápido, vas a poder hacer algunas acciones más rápidas, y tu información normal, por ejemplo tus archivos, tus fotografías o algunos otros programas que no los veas tan necesario que se ejecuten tan rápido, por ejemplo, los puedes instalar en tu disco duro, ¿no? Lo puedes colocar en tu disco duro. Entonces, como te digo, es normal ver una computadora que tenga un SSD donde se guarda el sistema operativo y los programas, las aplicaciones, y que tenga también un disco duro, pero que se guarde de forma guarde como que información que no se ejecuta, ¿no? Por así decirlo, no guarda programas, ¿ok? Fotografías, videos, etcétera, ¿no? Programas que ocupen bastante espacio en ese aspecto, ¿no? Lo guardas en el disco duro. Ahora, como decía, un SSD tiene mucho más el precio elevado que un disco duro. Bien, y puedes encontrar SSDs de, por ejemplo, 120 GB, 256 GB, bien, 250 GB, 512 GB, 500 GB por ahí aproximadamente, bien, de 1 tera, de 2 teras. Obviamente, la mayoría de las personas se ponen como que de 250 o medio tera, ¿no? De 500 GB de SSD, y el resto, como por ejemplo 1 terabyte, ¿no? O 2 terabytes de disco duro, ¿no? Esto ya depende obviamente de cada persona y de los recursos que maneje cada persona, ¿no? Porque hay algunas que se pueden poner solamente un SSD nada más, ¿no? Y hay otras que no. Entonces esta sería la definición y algunas ventajas y desventajas que tienen justamente los SSD con los discos duros. Pero vamos a ver un poco las partes de un SSD. Acá tenemos 3 partes importantes que les he remarcado yo.
tenemos en primer lugar lo que es la memoria flash, que es quien soporta la información y es una pieza muy valiosa que representa sobre el 70% del coste de la unidad SSD. Por esto de las memorias flash es que el SSD tiene un costo más elevado, ¿no? Representa el 70% del coste de la unidad SSD. Y como vemos aquí en la parte de la derecha, si nosotros vemos aquí nos dice memorias flash NAND, que son todas estas memorias que están aquí, ¿no? en negrita, que está seleccionando. Todas estas son las memorias flash, que son varias, ¿ok? No solamente es una, sino son un conjunto de memorias flash donde se almacena de forma electrónica, aquí ya de forma electrónica, lo que es la información de que tú estás almacenando, ¿no? Ya sean el sistema operativo o programas. Incluso también puedes guardar fotos, normal, ¿no? Pero sería como un desperdicio, ¿no? Digamos, de capacidad, porque la SSD más se enfoca en la rapidez, ¿no? Por eso tú estás comprando una SSD, porque vas a utilizarla para que tus aplicaciones, tu sistema operativo, tus programas se ejecuten más rápido. Por eso, más que todo, ¿no? Entonces tenemos primero lo que son las memorias flash. Luego tenemos lo que es la controladora, que vendría a ser aquí, ¿no? El controlador que lo está justamente seleccionando, que es como si fuese un chip, pero más grande, ¿no? De una forma cuadrada ya, porque el resto es de una forma un poco rectangular. Entonces digamos que este es el controlador de aquí, y el controladora, bien, es quien hace la diferencia, ya que se trata de un pequeño procesador, por así decirlo, ok, es como si fuese un pequeño procesador que tiene la SSD, que conjuntamente con el firmware decide cómo, cuándo y dónde la información es escrita y leída. Coordina interfaz, caché y memoria flash. Esto del firmware es como si fuese un programa, por así decirlo, ¿ok? Que controla, bien, se comunica con las partes más, por así decirlo, más electrónicas, bien, con la parte más baja electrónica de lo que es la SSD, con los componentes electrónicos, ¿ok? De eso se encarga el firmware, de comunicarse con esas partes, ¿no? Más electrónicas. Entonces la controladora hace un conjunto, ¿no? Hace una, digamos, una relación con el firmware, y entre esos conjuntos deciden cómo, cuándo y dónde la información va a ser escrita y leída, ¿no? O escrita y rescatada. En el disco duro esto lo podíamos ver como por ejemplo en lo que era el brazo mecánico, no sé si te acordarás. El brazo mecánico tenía como un ángulo, ¿no? Un ángulo de rotación que podía justamente escribir, ¿no? Y rescatar información precisa cuando el disco giraba, ¿no? Esa era la tarea de lo que era el brazo, ¿no? El brazo actuador tenía un ángulo que rotaba y ahí podía escribir o rescatar información. En este caso, como no hay brazo metálico y como no hay discos que giren, entonces el controlador, que es este de aquí, la controladora, o en conjunto con el firmware, van a ir guardando y rescatando la información. Luego de aquí tenemos la memoria caché, que la memoria caché, como lo habíamos visto en la placa madre, que también tenía una memoria caché. La memoria caché se trata más que todo de un apartado en la memoria RAM que se utiliza como archivo temporal. Más que todo para eso sirven las caché, son utilizadas para guardar de forma temporal, bien, antes de la escritura definitiva en la memoria flash. Entonces la memoria caché, por así decirlo, es donde se almacena de forma temporal, ¿no? De forma temporal información, y después esa información ya va directamente, ¿no? De la memoria caché va directamente ya a las memorias flash. Entonces es como si fuese un camino, ¿no? Primero va entonces el controlador, ¿no? Justamente con el firmware decide colocarlo en la memoria caché, y luego de que ya se ha confirmado que se va a almacenar esa información de la memoria caché, recién pasa a las memorias flash, ¿no? Entonces por eso nos dice que se usa como archivo temporal antes de la escritura definitiva en la memoria flash, ¿no? Cuando ya se decide colocar en la memoria flash, ahí ya se hace el traslado, ¿no? De caché a flash. Es una memoria volátil, ¿no? Porque obviamente si, como acá nos dice, en caso de pérdida súbita de energía, como por ejemplo apagones, o que haya un bajadón de luz, ¿no? Y tu computadora pierda bastante energía, entonces ¿qué va a pasar? La información que contiene la memoria caché puede perderse, ¿no? Entonces también es una memoria volátil,
como la memoria RAM, ¿no? Que habíamos visto en lo que era el apartado del tema anterior, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Bien, entonces estas son las partes más fundamentales de lo que es un SSD. Obviamente también tiene lo que es el conector SATA, que está aquí en la parte de delante, ¿no? Este sería una SSD destapada, ¿no? Por así decirlo. Y este es el conector SATA, ¿no? Que de aquí se conecta ya con un cable SATA directo para la tarjeta madre, ¿no? O placa madre. Y aquí está el conector de alimentación, que de igual manera va de lo que es la fuente de poder o fuente de alimentación a la SSD. Algunas señales de que tu SSD está por pasar a mejor vida serían las siguientes. Mira, yo te digo algo importante que tienen las SSD. A diferencia de lo que es el disco duro, ¿ok? Que es un poco más difícil determinar cuándo va a pasar a mejor vida, es decir, cuándo se va a estropear. Las SSD, las unidades de almacenamiento sólido, tienen sí o sí una cantidad definida de cuánta información van a guardar, ¿no? Que es una cantidad brutal, ¿no? Son cientos y cientos de miles de veces que se puede rescatar, ¿no? Almacenar y rescatar datos. Entonces tiene una cantidad definida de almacenar datos, ¿no? Tú cuando guardas datos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas guardando, vas rescatando datos, información de tu disco de tu SSD, de tu unidad de estado sólido, estás acortando la vida, ¿bien? Porque tiene una cantidad definida de cuántas veces se va a guardar ciertas cosas y cuántas veces se van a rescatar ciertas cosas. Entonces no es como el disco duro, que el disco duro, ¿no? gira, pero no sabemos cuándo se va a estropear. Entonces el SSD sí tiene un tiempo muy definido, muy limitado de vida, ¿ok? No limitado, porque sí te dura bastante tiempo, pero es muy definido, ¿ok? Cada SSD lo tiene ahí, tú puedes investigarlo en una SSD que compres y puedes ponerle, ¿no? Cuántos escritura le puedes tener, ¿no? Puede tener ese SSD. Entonces, sabiendo esto de aquí, no se recomienda a las SSD, por favor, no se les recomienda pasarle lo que es o ejecutarles lo que son programas como por ejemplo de desfragmentación. Ya a estas SSD no les tienes que pasar esos programas. Los programas de desfragmentación, te estoy diciendo solamente desfragmentación, los tienes que utilizar solo en los discos duros. ¿Por qué? Porque si tú lo usas en los SSD, por ejemplo, una vez cada semana, una vez al mes, le estás acortando la vida aún más a tu SSD. Porque lo que hace la desfragmentación es ver todos los archivos que tiene y los va ordenando, ¿ya? Pero acá recuerda que la SSD no trabaja con discos, ¿ok? No trabaja con discos, trabaja con memorias flash, es distinto. Y además que estás haciendo con lo que es la desfragmentación, estás haciendo que lea los archivos, ¿no? Es decir, le estás acortando la vida de leer los archivos, ¿no? De guardar información y de leer, rescatar los archivos. Entonces no se recomienda pasarles la desfragmentación. Ahora sí, sabiendo eso, aquí hay algunas señales que puede dar tu SSD ya cuando se le está acabando el tiempo, ¿no? El tiempo definido que te estaba contando anteriormente. El primero son bloques defectuosos. Hay algunos programas que sí, obviamente, te van a decir cómo está el estado. Ya eso sí es normal. Cómo está el estado de tu SSD o de tu disco duro. Entonces, si tú ves que el estado, ¿no? El estado de tu SSD ya se está poniendo, ¿no? Como por ejemplo dice, hay algunos bloques defectuosos dentro de tu SSD, porque hay decenas de programas que te muestran esa información, ¿ok? Tú los puedes buscar por internet, no hay ningún problema. Puedes poner diagnosticador o claro, ¿no? Diagnosticador de discos duros o de SSD y te van a dar ahí justamente programas que lo puedes descargar, lo puedes instalar y puedes ver si tu SSD está en óptimas condiciones o si tiene algunos bloques defectuosos, ¿no? Si es que ya tiene algunos bloques defectuosos, lo que te recomendaría es por ahí tratar de conseguirte otra SSD, ¿no? Ir guardando tu información para que después, más adelante, puedas hacer el cambio, ¿no? De información, ¿ok? De tu SSD a otra SSD. ¿Listo?
para que ya vayas proyectándote a comprar una nueva. ¿Ok? El punto número 2 es que los archivos no se pueden leer o grabar. Si tú estás viendo que quieres ejecutar un programa, más que todo, ¿no? Quieres ejecutar un programa y te lanza un error de que no se puede ejecutar el programa, pero tú ves que el programa lo has instalado bien, incluso lo vuelves a instalar, etcétera, o incluso aún más, ¿no? Formateas tu computadora y vuelves a instalar los programas y ves que ciertos programas no se te están ejecutando, incluso después de formatear el sistema operativo, puede ser, ¿no? Puede ser que tu SSD ya esté fallando. Obviamente tienes que ver que tu SSD también haya tenido una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, te puede durar 2 años, 3, ¿no? Entonces, si ves que te dura ya esa cantidad de tiempo y tienes estos problemas, es muy probable que tu SSD ya esté pasando a mejor vida. Luego tenemos la tercera, que es que el ordenador nos obliga a reparar el sistema de archivos. El sistema de archivos más que todo es el que maneja, como su mismo nombre lo dice, toda la cantidad, la jerarquización que tiene tus archivos, ¿ok? El árbol que tiene tus archivos. Entonces, si tu SSD ya está fallando, porque esto trabaja conjuntamente con lo que es el almacenamiento, el dispositivo de almacenamiento, que puede ser el disco duro o puede ser tu SSD. Si ya está fallando tu SSD, entonces también va a ir fallando lo que es el sistema de archivos. Y el propio sistema operativo te va a pedir cada momento, cada rato, que repares el sistema de archivo. Pero porque puede ser por culpa de varias cosas, ¿ok? Puede ser por virus, bien, puede ser porque hay bastantes programas basuras, pero otra también puede ser que tu SSD ya incluso también esté fallando. Bien. La cuarta señal que puede dar es que el BSOD frecuentes, ¿ok? Los BSOD frecuentes, ¿qué son? Son esto de aquí, ¿no? El pantallazo de la muerte. Lo que sería como en inglés Blue Screen of Death, ¿no? Por eso el pantallazo azul de la muerte, que es este de acá. Son entonces pantallazos azul frecuentes cuando arrancamos nuestro ordenador, ¿no? Nosotros prendemos nuestra computadora. ¿A quién no le ha salido un pantallazo azul de la muerte, ¿no? Como decimos. Entonces, si tú ves que usualmente te suelen salir estos pantallazos, porque estos pantallazos azules te pueden salir por varias cosas, desde problemas con el software, desde el sistema operativo o algún programa que se ha instalado mal o algún driver que está mal instalado, hasta algún componente del hardware que está dañado, que puede estar ahí el SSD, por eso, ¿no? Pero puede ser también, por ejemplo, la memoria RAM, puede ser el procesador, puede ser otras cosas. Pero una de ellas, por ejemplo, lo que yo te digo, si tú ves que tu sistema operativo está bien, que tus drivers están bien instalados, que no tienes ningún virus, ¿ok? Y que tus otros componentes están en óptimas condiciones, entonces puede ser que el SSD, ¿no? Puede ser que el SSD ya esté fallando, ¿no? Y te esté arrojando todos estos pantallazos azules. Lo que puedes hacer, ¿no? Obviamente, es conectar otro SSD que esté en buenas condiciones, instalas el sistema operativo ahí, y si ves que te funciona normal con esa SSD nueva que has instalado o prestada de otra persona, entonces sería ya un problema de la SSD, ¿no? Si no tienes una SSD, puedes utilizar un disco duro, ¿no? Un disco duro que tengas, etcétera. Y si ves que te va bien con ese disco duro, entonces es muy probable que la SSD que estabas utilizando ya esté fallando. Y ahí sí tendrías que hacer el cambio de una nueva SSD. El punto número 5 sería que nuestro SSD se convierte en una unidad de solo lectura. Ya cuando está fallando, ¿qué es lo que pasa? Ya has alcanzado el tope, ¿no? Como te decía, has alcanzado el tope de poder guardar información. Ya no tienes más chances, ya no tienes más oportunidades de guardar información. Ya alcanzaste el límite o ya estás casi en el límite. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que te va a alcanzar capaz es muy probable que solamente puedas ver, nada más. O sea, ya no puedas guardar más información, solamente puedas rescatar, ver la información, ¿no? Pero ya no vas a poder guardar más información, te va a mandar un mensaje de error, que ya no vas a poder almacenar más datos, más archivos, más imágenes, etcétera, en lo que es tu SSD. Entonces, este ya es una prueba definitiva de que ya tu SSD ha alcanzado el tope, ¿no? Ha alcanzado el tope y ya no puede guardar más información y tendrías que cambiar a una nueva SSD.
Entonces estas son varias señales que te puede dar tu SSD, ¿no? Para que puedas ver que está fallando. Yo te recomiendo obviamente que descargues lo que es un programa, ¿no? De diagnóstico para que puedas ver si tu SSD tiene algunos bloques, por ejemplo, como te decía aquí, bloques defectuosos, o si está en óptimas condiciones, para que puedas estar tranquilo, ¿no? Obviamente. Además, este diagnóstico te lo puedes aplicar también a un cliente, por ejemplo, si tiene algún problema o quieres hacerle un simple diagnóstico preventivo, puedes aplicarle alguna herramienta de diagnóstico, ¿no? De discos duros, de SSDs, para que puedas ver que estén en óptimas condiciones, ¿no? Si es que encontraras que está fallando por ahí, ¿no? Puedes irle diciendo que obviamente no se encuentra muy bien el disco duro o la SSD y tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ir pensando en cambiar ese dispositivo a uno nuevo para que después no tenga ningún problema. Bien, entonces estas son varias fallitas que puede tener el SSD. Ahora, en el apartado de hardware, el SSD es más resistente, es un poco más resistente que el disco duro. No es como el disco duro que si se te cae o si tiene algún golpe fuerte, ahí ya lo más probable es que se estropee. Ya no sirve ese disco duro, ¿ok? Y te lo digo por experiencia. En cambio, el SSD, por ejemplo, hay algunas laptops, ¿no? Que por ejemplo, si se caen y tiene el disco duro, lo más probable es que esa laptop se vaya malogrando mucho más rápido su disco duro. Pero en otras laptops, por ejemplo, que tienen solamente SSD, a veces que se caen, el disco, bueno, como ya nos dijo, el SSD no falla, porque como tiene chips, entonces los chips ya están bien soldados a lo que es la placa. Entonces no suelen fallar. Bien, un poco probable que falle un SSD cuando se cae, ¿no? Obviamente cuando se cae dentro de lo que es una laptop o cuando tu PC sufre algún golpe, ¿no? Por ejemplo, es muy poco probable que falle. ¿Listo? Entonces esos son los apartados de lo que es las señales que puede dar, ¿no? Tu SSD. Y aquí vamos a ver una pequeña instalación de lo que es cómo instalar los SSD. Yo les he puesto de lo que es el SSD, la versión M.2, que son estos de aquí, ¿no? Que son estas tipos láminas, placas rectangulares que van directamente en la placa madre. ¿Por qué no les pongo este de acá, ¿no? El que es el más grande? Porque este se instala como el disco duro, ¿ok? Es muy fácil de instalar. Obviamente, como es más delgado, bien, normalmente estos SSD vienen con un soporte, bien, no, algunos se ajustan con lo que es las tuercas y otros vienen con soportes de plástico, ¿no? O algunas veces de aluminio, que solamente los conectas, ¿no? Los pones acá en las partes que tienen huequitos y lo pones dentro de tu case, ¿no? Algunos case vienen con ese soporte, ¿no? Que son muy buenos, ¿no? Para que ya no estés colocándolo con tuercas. Bien. En este caso yo los he puesto con lo que es el tipo M.2 que va directamente a la placa. Este video es traído por lo que es el canal de Droga Digital. Tiene un montón de ensambles que ustedes pueden verlo. ¿Okay? Les recomiendo mucho el contenido de Droga Digital. Pueden verlo, tiene ensamblados muy buenos. Para instalar, simplemente vamos a meter. Entonces, acá lo que se hace es justamente se mete lo que es, ¿no? En esta ranura, en este M.2 tiene lo que es su conector y ahí justamente tú ves en la placa madre que tiene justamente las iniciales, ¿no? M.2. Entonces lo único que haces es lo conectas y te va a quedar de esta forma, ¿no? Como un poco con una inclinación, un poco en diagonal. Y lo único que tienes que hacer es que vas a ver que debajo de esta placa del SSD vas a ver que tiene algunos conectores. Esto depende, ¿no? Porque hay algunas M.2, SSD M.2 que son un poco más cortos. Normalmente este es su tamaño estándar, de este de acá. Normalmente la vas a encontrar así, pero hay en otras ocasiones que son un poco más pequeñas. Ahora, tienes que fijarte también que la placa madre tenga el número correcto, ¿no? Por ejemplo, esto creo, si no me equivoco, es de un SSD M.2 de 120 milímetros. Entonces tienes que ver que la placa también soporte hasta esa cantidad, ¿no? Un M.2 de 120 milímetros. Eso lo dicen en todas las especificaciones de la placa madre y lo puedes ver. Normalmente, como te digo, este es el tamaño estándar.
Por ende, casi todas las placas abarcan hasta 120 milímetros. Entonces lo único que hace es con el dedo, ¿no? Lo bajas ahí despacio y con la tuerca que viene en la placa madre, ¿no? Porque la tuerca va a venir de la misma placa, lo ajustas, ¿no? Con un desarmador, ahí está, lo vas ajustando y ya estaría listo para poder utilizarlo y nada más, ¿no? Ahí ya queda instalado el SSD M.2. Ahora, en algunas placas de mayor gama, este apartado del M.2, ¿ok? Del SSD M.2 viene cubierto, ¿ok? Viene cubierto con una tapa de aluminio. ¿Para qué? Obviamente por el lado estético y también para poder refrigerar, ¿bien? Para poder refrigerar lo que es mejor, lo que es el SSD. Entonces lo que primero se tendría que hacer es quitar, ¿no? Quitar la tapa de aluminio, ¿ok? La tapa de aluminio la quitas con un desarmador también normal. Una vez la hayas quitado, ahí recién colocas lo que es el SSD M.2, ¿no? Lo hayas instalado como acá se ve en el video. Una vez la hayas terminado de instalar, vuelves a colocar la tapa, ¿no? Y la tapa normalmente lo tienes que sacar algunas cositas que son, por ejemplo, algunas pegatinas que tiene por ahí en la parte externa de la plaquita y en la parte de adentro también de la plaquita, ¿ok? Si ves por ahí, quita todas las pegatinas que tenga, ¿listo? Y una vez hayas quitado todas las pegatinas que tiene la plaquita de aluminio, la vuelves a poner, lo atornillas y ya va a quedar tu SSD mejor refrigerada, ¿no? Con una tapita de aluminio. Y además que tu placa se va a ver mucho mejor, ¿no? Porque también, como te digo, es por la parte de la estética, ¿no? En este caso, esta es una Gigabyte Z370, ¿no? Aorus. Y bueno, esta es la parte, como te decía, que puedes instalar el SSD. Muy fácil, es realmente muy sencillo de cómo instalarlo. Y nada más, ahí nos quedamos en este video. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete, me puedes seguir también en lo que es Facebook como Solución Binaria. Te dejo mis redes sociales en la parte de abajo. Y también si quieres hacer una pequeña donación, igual te dejo mi PayPal en la parte de abajo por si quieres hacer alguna donación para el canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.